Hola, mi nombre es Galia de Honor Ordaz, estoy estudiando en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas en la carrera de licenciado en Administración de Empresas Turísticas. El día de hoy vamos a hablar de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos. La razón de ser este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben de acompañar a las medidas de tendencia central. Juntas ofrecen información que luego podemos comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones. Las principales medidas de dispersión son las siguientes. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el máximo y el mínimo de una población o muestra estadística, y esta sería la fórmula para calcular el rango. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula con la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Esta sería la fórmula. La desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Esta sería su fórmula. El coeficiente de la variación. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor comprensión. Esta sería su fórmula. Por último, pero no menos importante, tenemos la desviación media, que es una de las más fáciles y su fórmula para resolver es esta. Para concluir con el primer tema que veremos en este video, estaremos resolviendo un ejercicio con base a lo que ya hemos visto. El ejercicio que estaremos resolviendo con lo que ya hemos visto será el siguiente. Utilizaremos los siguientes números, el 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos que realizar una tablita para poder resolver las fórmulas. La primera parte de la tabla se llena solamente colocando estos números de menor a mayor. A estos números se les tiene que sacar la media, lo cual se hace sumando cada uno de los números y dividiéndolo entre la cantidad de números. En este caso es 5. En la segunda parte, para el llenado de la tabla, lo único que tenemos que hacer es restarle la media a cada uno de los valores, es decir, a 2 le restamos 6, a 4 le restamos 6, a 6 le restamos 6 y así con cada uno de los números que situamos aquí. Y eso lo pondremos en esta parte. Lo siguiente es únicamente sacar el cuadrado de esta parte y anotarlo aquí. Los números que situemos aquí se tiene que sumar porque después usaremos esta cantidad. Para la última parte lo único que tenemos que hacer es pasar estos números para acá de manera positiva, es decir, aquí están negativos, pasarán acá de forma positiva. Para la primera fórmula que vimos, que es el rango, lo único que tenemos que hacer es restar el valor máximo y el valor mínimo, es decir, 10 y 2, que nos da como resultado 8. Para la segunda, lo único que tenemos que hacer es dividir lo de esta parte de la columna, de la tablita, perdón, que sería 40 entre la cantidad de números que son, que como ya lo mencioné son 5. Entonces aquí nos da a 8. Y para la tercera, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de la anterior, es decir, la raíz cuadrada de 8, que nos da como resultado esto. Para la cuarta, lo que tenemos que hacer es dividir el resultado de la anterior, lo tenemos que dividir entre 6, que es la media. Esto, para que nos pueda salir de forma porcentaje, como ya lo mencioné, es más fácil su comprensión, lo único que tenemos que hacer es el resultado multiplicarlo por 100 y así nos dará este resultado. Para la última, lo único que tenemos que hacer es dividir la suma de estos números, que sería 12, entre la cantidad de números que son 5, y nos da como resultado esto. Y así es como terminamos el primer tema que veremos en este video. El siguiente tema que estaremos viendo es el de permutaciones y combinaciones. Una permutación es considerada como un método para organizar un conjunto de elementos en orden.
Para las permutaciones, el orden de los elementos sí es tomado en consideración. Y la fórmula de las permutaciones es esta. Una combinación es considerada como la selección de un conjunto de elementos para las combinaciones. En este caso no importa el orden. Y su fórmula es la siguiente. Para una mejor comprensión del tema de permutaciones y combinaciones estaremos dando resolución a 2 ejercicios que tienen que ver con dicho tema. El primer ejercicio que resolveremos es el de permutación, que dice así. Cuando al menos una de 4 banderas de colores rojo, verde, negro y azul es acomodada verticalmente en un asta, el resultado indica una señal o mensaje. Arreglos diferentes proporcionan diferentes mensajes. ¿Cuántas señales diferentes son posibles si las 4 banderas son utilizadas? Como ya sabemos, esta es la fórmula para las permutaciones. Algo que se me pasaba a mencionarles es que n es el número de participantes que tenemos, que en este caso son 4. ¿Por qué 4? Porque son 4 banderas, 4 colores de banderas. Y k es el número de lugares que necesitamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar los valores. En este caso sería n, que es el número de participantes que tenemos, sería 4, y k igual 4. Lo siguiente es simplificar la fórmula, es decir, en vez de quitar las letras y colocar los números, que quedaría 4, este signito significa factorial. Entonces quedaría 4 factorial entre 4 menos 4 factorial. Esto da como resultado 4 factorial entre 0 factorial. Cuando aquí abajo queda 0, se convierte a 1. Entonces, para resolverlo, sería 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, entre 1, porque ya les mencioné que el 0 se convierte a 1. Entonces, para hacer esto un poquito más rápido, se puede hacer lo siguiente. Como aquí tenemos un 1 y abajo tenemos un 1, se pueden eliminar. Esos ya no se utilizarán. Entonces únicamente haremos lo que es 4 por 3 por 2 y ese será el resultado. El siguiente ejercicio que resolveremos es el de combinación, el cual dice así. ¿De cuántas formas se puede preparar una ensalada de frutas con solo 2 ingredientes si se cuenta con plátano, manzana y uva? Para la resolución de este ejercicio ya sabemos que esta es la fórmula. Lo que tenemos que hacer es identificar los datos. N, que es el número de participantes, es 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 frutas. Y K es 2 porque únicamente haremos la ensalada con 2 frutas. Sustituimos las letras por los números, que quedaría 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces esto quedaría de la siguiente manera, 3 por 2 por 1 sobre 1 por 2 por 1. Pero como en la parte de arriba tenemos un 2 y un 1 y en la parte de abajo igual, lo que haremos es cancelar estos 4 números, el 2 con el 2, el 1 con el 1. Entonces nos quedaría 3 sobre 1 únicamente, el cual el resultado es 3. Una forma muy fácil de identificar si los ejercicios son permutaciones o combinaciones es únicamente fijarnos si importa el lugar o no. En este caso que acabamos de ver, no importa el lugar porque no importa qué ingrediente vas a poner primero. A comparación de la anterior de las banderas, sí importa porque cada color representa una señal. Y así es como hemos terminado este video con los 2 temas, que fue medidas de dispersión y permutación y combinación. Espero y les haya gustado.